El plátano, que mencionaste hace un rato, este te da un poco más de carbohidratos, 20%. Y en algunos plátanos, algún tipo de plátano, 25%, igual que la lúcuma, la guanábana, igual que el mango, 20, entre 20 y 25. Estas son de las más altas, ¿no es cierto? La sandía es de las más bajas, el melón está por ahí también, se parece mucho a la sandía, y de repente en la mitad encuentras, pues, digamos, la manzana y otro tipo de frutos, ¿me entiendes? Los vegetales realmente son más pobres todavía, por debajo de 5%, por debajo de 10 y 5% están prácticamente los vegetales. Pero por otro lado, ¿qué pasa con los ultraprocesados, los procesados, los industrializados? Son concentrados pues del 80, 90, 95 hasta 100%. O sea, te dan 4, 5 veces más lo que realmente tenemos nosotros, ¿entiendes? O hasta 8, 9 veces más. Por eso es que ambos son fuentes de carbohidratos simples, pero preferimos consumir los primeros, que además tienen otra salvedad, otra ventaja, que los primeros son naturales, son ricos en vitaminas, fibra, ¿no es cierto? Y el organismo lo puede manejar mejor. Los segundos prácticamente son exentos de fibra. A veces les añaden vitaminas, eso es verdad, ¿no es cierto? Pero estos, por ser, digamos, artificiales, por no ser naturales, el organismo los maneja de una manera más complicada, ¿no? O sea, no los reconoce, ¿no es cierto? Como algo natural. Y entonces, obviamente, un punto más para no consumirlos, ¿cierto? Porque normalmente son rechazados por muchos organismos que caen mal a mucha gente, ¿me entiendes? Esas serían las diferencias entre estos tipos de carbohidratos simples. Por otro lado tenemos los carbohidratos complejos. Y ahí vamos a encontrar todo tipo de cereales. Y cuando hablo de cereales estoy hablando del arroz, el trigo, la quinoa, ¿cierto? No de los cereales ultraprocesados, ¿no? El cereal Nestlé no, ese vendría a ser un simple, porque son ultraprocesados, son industrializados, ¿cierto? Estoy hablando, digamos, del reino natural, en donde los cereales, como el arroz, como te digo, el trigo y la quinoa, por ejemplo, la kiwicha, tienen que ver, digamos, son carbohidratos, fuentes de carbohidratos complejos, ¿sí? Lo mismo con los tubérculos tipo la papa, el camote, la yuca, etcétera, ¿sí? Y lo mismo que las menestras, ¿no? Las legumbres, las leguminosas, también son ricas, más ricas en carbohidratos complejos. Aquí te lanzo, o aquí les lanzo algo muy importante, que, que no, a ver, y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Los alimentos no solo tienen carbohidratos simples, también tienen complejos, y viceversa. Uno dice que un alimento es rico en simple, porque es más, esa es la palabra rico, no que es solo contiene simple, ¿entiendes? Quiere decir que en el análisis hay complejos, pero en menor porcentaje, en menor concentración que los simples. Los simples o sea, se han degradado mucho más y normalmente hay mayor porcentaje de simples. Y ahí le atribuimos al alimento esa característica de ser una fuente de nutrientes de carbohidratos simples, ¿entiendes? Y viceversa con los otros alimentos. Tienen simples también, pero en su mayoría tienen complejos. ¿Está claro? Eso vas a encontrar en todo. Los nutrientes no son específicos como la gente cree. Normalmente vienen en grupo, ¿no? En los diferentes alimentos. Y decimos que es fuente de, porque es lo que más resalta en el alimento, no es porque sea lo único. ¿No es bien? Entonces ahí tenemos los simples y tenemos los complejos. Mira, el reino vegetal es una gran fuente de carbohidratos. ¿Sí? Luego pasamos a en los mismos alimentos del reino vegetal que son ricos en carbohidratos, ya sean simples o complejos, también encontramos la proteína y encontramos la grasa, por si acaso. La gente cree que los vegetales no tienen grasa y sí tienen grasa. En menor cuantía, en menor concentración, en menor cantidad, pero la tienen. ¿Sí? Yo digo más o menos, ponte, dependiendo del caso, si alguno de estos alimentos tienen, digamos, 25% de concentración de carbohidratos, la quinta o la décima parte prácticamente debe ser proteína. Y la quinta parte de la proteína prácticamente es grasa. ¿Entiendes? Si yo divido, por ejemplo, 25 entre 10, tengo 5 gramos de proteína. Y si divido 5 gramos de proteína entre 5, normalmente tengo 1 gramo de grasa. Y es lo que aproximadamente se va a tener. ¿Entiendes? Ojo, otra cosita, y acá va a aparecer esta palabra aproximación. Lo que nosotros hacemos normalmente no son operaciones exactas, son aproximaciones. Tú debes manejar, ¿no? Tú manejas también el tema del entrenamiento a través de aproximaciones. ¿Entiendes? Nadie a ciencia cierta, porque somos seres diferentes, puede decir, no, exactamente esto es lo que necesito. Nosotros hacemos un cálculo, es verdad. Un cálculo que normalmente es una aproximación que se puede corregir.
porque vemos 1 o 2 semanas y si no vemos resultados, vamos reajustando, ¿entiendes? Como en los fármacos, los médicos van reajustando dosis, los nutricionistas con los alimentos vamos reajustando también, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Así Sí, todo bien? justo estaba hablando de eso con una amiga que es bióloga con la que vivo y me Ujú. dice que igual, o sea, en el mundo científico nada es al 100%, o sea, tal cual, Exacto, no, nada, nada, nada. Somos absolutamente. seres humanos y Sí, todos somos diferentes. O sea, somos iguales que todos somos seres humanos, todos respiramos, necesitamos de oxígeno, pero es más, hasta el oxígeno lo necesitamos en diferentes cantidades, ¿no? Unas son mujeres, otros somos varones, ¿no es cierto? Y tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, pero igual nuestra composición es diferente. Y entre los mismos hombres y las mismas mujeres hay diferencias. Nuestros estilos de vida son diferentes. Y entonces las diferencias constantemente van apareciendo y apareciendo. Entonces, un cálculo matemático normalmente no es lo más apropiado. Por eso nosotros hacemos cálculos, es verdad, pero a esos cálculos le decimos aproximaciones y los manejamos como tal, como aproximaciones. O se deberían manejar así. ¿Entiendes? ¿Sí? Sí, porque a veces hay gente que cree que es exacto y no es así en realidad. ¿Ya?